Hace unos años, viendo cualquier contenido televisivo, puede ser, pongamos, una serie o una novela, mientras estabas viendo el punto más álgido del contenido de ese programa, de pronto, cuando José Francisco le iba a dar el beso a María Eugenia, inmediatamente antes del beso, ¡pum!, el break comercial y empezaba la publicidad. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes, y hoy vamos a estar hablando un poquito de ese cambio en las comunicaciones, de los modelos de interrupción, como lo que acaba de comentar John, a los modelos de publicidad nativa. Mi nombre es John da Silva, @JohnSnack, y la transformación de la publicidad vino con los entornos digitales cuando los publicistas entendieron que los contenidos hacían que las personas vinieran a ver los mensajes en vez de entender qué estaban haciendo para interrumpirlos. Entonces hubo una transformación donde fue realmente que las marcas y los anunciantes pensaron, hey, no vamos a hacer publicidad, vamos a hacer contenidos para que la gente venga a vernos. Ejemplo, en aquellos entonces, series de televisión, que yo recuerdo una agencia que se llamaba Fire Advertising, algo así, Fire Entertainment, que hacía series de televisión, o traer un Fórmula 1 a recorrer una ciudad con una compañía de licores, que entonces tú ibas allá a ver la Fórmula 1, pero realmente estabas en la presencia de un espacio publicitario, pero tu interés era ver el contenido de lo que estaba pasando. Se transformó y llegó a las plataformas sociales digitales y empezó la gran frase acuñada por Bill Gates de "el contenido es el rey". Pareciera mentira, porque todo eso que tú comentas sucede hace, no sé, 10, 12 años atrás, cuando las primeras agencias de publicidad comenzaron a ver una oportunidad en dejar de perseguir a las personas, interrumpir realmente los contenidos que estaban viendo para buscar otras formas de publicidad, como yo integro las marcas en el entretenimiento. Han pasado 12, 13 años de eso, y hoy en día pudiéramos decir, bueno, seguramente hoy la manera en que lo estamos haciendo a nivel de publicidad en los entornos sociales, digitales, perdón, es diferente. Pero yo te reto a que entres hoy a tu cuenta de Instagram, te reto a que entres a tu cuenta de Facebook, a tu cuenta de Twitter, llámala como tú quieras, y es el mismo modelo. Nuevamente estamos viendo los espacios sobresaturados de publicidad en momentos donde yo lo que quiero consumir es contenido. Y con un proceso de interrupción de nuevo. Totalmente interrupción. Se empezó a acuñar a través del tiempo, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, el concepto de los contenidos nativos, que tiene que ver cómo el uso de una plataforma tiene la utilización correcta, adaptada a esa plataforma de los mensajes, o el contexto dentro de la publicidad de hacer marketing dentro del contexto. Perdón por la repetición de la palabra contexto, pero el marketing contextual. ¿Cómo entiendo yo la plataforma y cómo se utiliza la plataforma para emitir mis mensajes? Entonces, hablemos un poco de la publicidad nativa y hablemos un poco de los contenidos nativos en las plataformas. Yo creo que una de las premisas de todo lo que vamos a hablar hoy es realmente cómo estando en el año 2019, cómo podemos nosotros hacer publicidad de manera que no se sienta publicidad. Y eso es uno de los grandes beneficios que tiene la publicidad nativa, o uno de los grandes retos que debe tener la publicidad nativa. Eso coquetea con varios conceptos que no necesariamente es publicidad nativa. Por ejemplo, el vaso de Starbucks en Game of Thrones, si fuera publicidad, eso no es publicidad nativa. Eso es un contexto de un inciso de comunicacional, o cuando se utilizó en la película, esta película de Tom Hanks, DHL, utilizó, ¿fue DHL o FedEx? FedEx. Eso no es exactamente lo que estamos hablando, porque no estamos hablando de la inserción publicitaria dentro de contenidos dados, sino estamos hablando de la natividad. Pero ya que pones este ejemplo me gusta muchísimo, y creo que lo puede dibujar muy bien. Cuando yo, por ejemplo, pienso en El Náufrago, ¿no? Sí. El Náufrago es una película que cuando tú ibas por la mitad tú decías, marico, esto es un comercial de FedEx. Demasiado. Es demasiado frontal, eres demasiado exagerado, pero te pongo el ejemplo contrario. Te pongo Juno. Cuando tú ves Juno, no sé si recuerdas la película de Juno. Claro, el embarazo infantil. Tic Tac jugaba un rol maravilloso, pero Tic Tac era parte de la historia. O sea, tú sentías realmente que el producto formaba parte de la narrativa de la película, a diferencia de FedEx, que era la publicidad frontal, era totalmente era interrumpir la narrativa, era obligado. En el caso de Juno, tú no sentías absolutamente nada forzado. Respetaba la historia. Pero ahí la marca está integrada al contenido. No es la marca que está haciendo contenidos. Exacto. Yo creo que eso es una de las premisas de lo que sería la publicidad nativa, es que realmente cómo ese mensaje se adapta y respeta y aprovecha las posibilidades que tiene cada uno de los medios. La clave es que si, por ejemplo, yo estoy navegando en el feed de Instagram, en mi feed de Instagram, y de pronto veo un mensaje, ese mensaje debería de, en los primeros 3 segundos, captar mi atención. Sí.
y luego a través de la calidad del contenido debería retener mi atención. ¿Qué significa calidad de contenido? Significa que debe tener mi interés, o sea, debe ser sobre un tema que me interesa, debe tener la estética que me interesa, pero eso, dentro de todo, me sigue interrumpiendo. Pero si me interrumpe y me capta, está logrando la atencionalidad. Pero eso es natividad, un post patrocinado en el feed de Instagram. Se pudiera ver así, se pudiera, porque además hay, como las mismas plataformas sociales lo llaman, hay herramientas para hacer publicidad nativa. Es decir, cuando yo utilizo, por ejemplo, un formato de publicidad paga como los stories de Instagram, eso es publicidad nativa. Es un medio que nació para hacer publicidad. Ahora, para mí la clave es realmente en el mensaje que tú quieres dar. Si tú haces el shift mental de cómo yo lo hago desde una estructura publicitaria o cómo yo lo hago desde una estructura de aportar valor. Porque tú acabas de mencionar un tema de retener la atención. Tú no puedes retener la atención de alguien si no le aportas valor a la pieza que estés haciendo. Independientemente del sobre medio algo donde que lo le hagas. interese. Sobre algo que realmente le interese y no con la intención obvia frontal de venderme algo. Y por eso me encanta la referencia de El Náufrago versus Tic Tac en el mundo del cine. Yo creo que hay un punto muy, muy clave en esto, que es la diferencia que existe cuando tú me impones ver la publicidad a cuando yo voy a buscar la publicidad. Ejemplo, yo quiero ver el video de el carajo que se lanzó desde la estratosfera para llegar a la Tierra y lo busco porque lo quiero ver. Y eso es un video de GoPro, pero yo lo estoy buscando. Yo estoy navegando en mi feed y me aparece un spot, La nueva, un post la de... nueva cámara del mismo GoPro. Sí, o me parece un post de Arroz Mari. O sea, ¿qué tiene que ver Arroz Mari conmigo? No tiene absolutamente nada que ver. Y yo no lo estoy buscando. Entonces, la diferencia entre que me interrumpa a yo buscarlo me parece que es una brutal contraposición de lo que es el efecto de generar una conexión válida con el consumidor. Y el hecho de que entonces sea nativo me va a lograr esa oportunidad. ¿Qué ¿O significa no? realmente que sea nativo? Para mí hay como dos entendimientos. Natividad no es lo que nosotros veíamos antes en el pasado, que un comercial de televisión le extraías el audio y lo ponías en radio. Sí. O agarrabas la valla, la misma foto la ponías en Facebook. O la ponías en prensa. Sí, exactamente. Sino tiene que ver cómo yo entiendo la plataforma tecnológica en sus especificaciones técnicas, pero no solamente en la tecnología, sino en cómo lo usa la comunidad. Esa es la clave. Esa es la clave. Realmente en los hábitos de cómo las personas usan dicha plataforma, y en base a eso yo adapto el mensaje. O sea, porque, a ver, todos nosotros que estamos en el mundo de la publicidad por muchísimos años vivimos el tema de que, bueno, ¿qué vamos a hacer en Facebook? ¿Qué vamos a hacer en Instagram? Bueno, el arte de la valla o el audio que está en radio, eso vamos a colocarlo como un post. Y realmente es nuevamente no entender realmente el alcance tecnológico y de los beneficios que tiene la plataforma y cómo las personas lo usan. Sí, y eso empieza a generar, de nuevo, nuevas oportunidades de conexión y nuevos sesgos. Porque ahora empezamos a ver... A dudar de todo también. Que cualquier cosa Sí. es un Follow Friday. Cualquier cosa es My Best Friend. Cualquier cosa es montarse en la tendencia de Game of Thrones. O sea, que las tendencias no tienen nada que ver con actividad, pero ¿cómo yo empiezo a utilizar la plataforma simplemente por el formato? Por ejemplo, historias. Si yo hago una grabación vertical, entonces ya asumo que es para historias. Pero realmente hacer un video en vertical es nativo en historias. Hacer un video entendiendo el cómo se usa, Claro. más utilizar los recursos de lo que te da Instagram, es entender las Lo que historias. pasa es que, por ejemplo, en el caso, vamos a agarrar ese mismo caso de las historias. Si yo voy a hacer un video que es totalmente en formato vertical, porque yo agarro el mismo video que tengo en feed y lo pongo en story, no lo hace nativo. Si a mí la narrativa, es decir, imagínate la filmación de ese mismo pieza de video, yo voy a cambiar y voy a cambiar la estética del video porque ahora va para vertical. Además, el placement de los elementos, el speech que yo voy a dar, la manera en que voy a contar la historia totalmente se adapta al formato vertical, ya estamos hablando de otra cosa. Claramente. Porque la plataforma me está afectando la narrativa. Claramente. Eso es lo que lo hace nativo real. Y yo tengo que entender que tengo 15 segundos, pero que tengo el skip. A lo mejor en el segundo lo 2. puedo pasar. Y si ese skip sucede, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el skip está ahí? De hecho, hemos visto campañas nativas de historias que utilizan el skip Sí. como recurso para continuar con la campaña. De hecho, le agregan otra capa a la narrativa. Le agregan otra capa Sí. a la narrativa. Y hablamos entonces de este contexto que tiene que ver que, por ejemplo, la verticalización de un video hace no entender, por ejemplo, qué pasa si yo lo quito, si yo le doy el skip, qué pasa con el sangrado de arriba, con el inferior, qué pasa si utilizo memes, qué pasa si utilizo las encuestas. Claro. O sea, ¿cómo yo puedo integrar a esta narrativa
a todas las cosas que normalmente hace la comunidad en historias a contar mi historia. Y esto es lo que hace John, por ejemplo, Instagram, una de las plataformas más poderosas para contar historias. Y es precisamente porque si en algo se ha enfocado Instagram es agregar una cantidad de herramientas que le van a sumar a la narrativa. O sea, la gente cree que los stickers, la gente cree que los GIFs, la gente cree que las encuestas son simplemente como herramientas para jugar en el día a día. No, son herramientas que le agregan capas realmente al discurso que tú quieras contar. Y eso me lleva a mí pensar en que no solamente hablamos de la publicidad nativa, sino hay un tema que nosotros en la publicidad lo hemos discutido muchísimo, sobre todo las personas que nacimos en la publicidad digital, y es el tema de la creatividad nativa. Sí. O sea, cómo yo obtengo la capacidad de generar ideas o cómo no puedo tener la capacidad de generar una idea si no entiendo realmente los beneficios que tiene la plataforma, cómo funciona, qué herramientas tiene, cómo lo usan los usuarios. Y ahí sucedió el gran break de la industria de la creación de contenidos. ¿Por qué? Los creadores de contenidos tradicionales no son capaces de entender que la estructura tecnológica... De admitir que la estructura tecnológica y la estructura de cómo se usa la tecnología transforma la forma como narra una historia. Y puede potenciar brutalmente una idea. Desde el punto de vista de los creativos tradicionales es lo mismo, solamente en un formato distinto. Y no es un tema de formatos, es un tema de narración, es un tema de contexto, es un tema de entendimiento. Entonces, ahí fue donde sucedió el break entre los creativos tradicionales y los creativos de la nueva generación. Los creativos nativos digitales. Los creativos nativos digitales. O sea, que realmente entienden cómo si yo... A ver, yo siempre pongo el ejemplo. Si yo hoy en día no entiendo las herramientas nuevas que tiene Instagram, no entiendo las herramientas nuevas que tiene Snapchat, ¿cómo yo voy a poder pensar una idea en torno a una funcionalidad? Porque yo creo que ese es el cambio. Sí, señor. Cuando yo entiendo una herramienta muy, muy particular, entiendo cómo funciona, se pueden desprender ideas maravillosas. Y ahí es donde transformo el cómo pienso las ideas. Es así. Porque la idea pensada a la aplicación de la tecnología es diferente a la idea adaptada a la tecnología. Un ejemplo muy viejo, John, de esto, pero muy viejo de esto. En su momento, yo me acuerdo que hace, 5 o 10 años nos obsesionamos los publicistas por el click-through. O sea, porque yo pusiera un banner y realmente la obsesión era que ese banner tuviera la mayor tasa de clics. Cuando alguien ve el banner, ¿cómo yo le podía hacer? Era la medida de eficiencia. Y yo recuerdo muchísimo una publicidad nativa de ese momento donde Pringles realmente ponía un banner sencillo y ellos lo único que lograron en ese momento era la lata de Pringles y le decías, cada vez que tú le des clic aquí, te voy a dar un mensaje diferente. Y cada vez que tú hacías clic, salía, eres idiota, no le des más. ¿Pero para qué le sigue dando? ¿Pero para qué le sigue dando? Y hoy en día, ese sigue siendo uno de los contenidos que ha hecho Pringles que mejor click-through tiene, pero vino del entendimiento del comportamiento de los usuarios y del entendimiento de cómo la gente se relacionaba hace 10 años con los banners. Si yo no entendía eso, no había manera de pensar esa idea. Es que no le llegabas nunca. Y allí, en ese contexto, empezó a generarse la idea de la comunicación transmedia. Sí. Y quiero tocar el tema de transmedia por una cosa. Porque a esto se le metió el marketing contextual. Y el marketing contextual lo que pide es que tú generes una comunicación en el contenido adecuado, en el momento adecuado, a la persona adecuada. Sí. Es decir, entender el contexto de las personas y a quienes estamos hablando para emitir el mensaje. Y entonces se generó el transmedia de, ok, si yo tengo este mensaje en televisión, ¿cómo vive esto en una app? ¿Cómo vive este mensaje en un exterior? ¿Cómo vive este mensaje en social? Y hay campañas transmedia muy memorables a nivel global. Podríamos hablar de Ways to Die, ¿cómo se llama? Don't Waste to Die. Don't Waste to Die, que es tal vez una de las transformaciones de campañas, la transmedia mejor adaptadas a múltiples formatos, que nos replicó el mismo mensaje, no el mismo mensaje, el mensaje es el mismo, no replicó la misma adaptación de mensajes a todas las plataformas, sino que convirtió cada una de ellas. Eso me parece una manera gloriosa, pero tal vez hay otras plataformas, otras campañas, otras ideas que no invitan a hacer transmedia, sino que se enfocan en un solo medio y logran una narrativa nativa extraordinaria. Y allí creo que podemos hablar de Eva Stories. Sí, yo creo que es el caso más brutal que pudiéramos hoy en día citar en el tema de creatividad nativa. Totalmente. Y solamente no tiene nada que ver con otro medio. De hecho, se llama eva.stories, porque tiene que ver con solamente los stories. Importante destacar que este caso no es publicidad, pero sí tiene un objetivo claro de dejar un mensaje en la mentalidad de las personas, que es lo que busca al final la publicidad. Clave eso, Juan. Que es recordar realmente el día o sea, hacerle honor al tema del holocausto. No es publicidad, es lo clave, porque es una historia, es un mensaje. Entonces es una forma de contar historias. Eva Stories efectivamente es una cuenta de Instagram que solamente a través de las historias de Instagram narraron
a través de 70 clips de 15 segundos, narraron un mensaje. Y el mensaje fue muy poderoso, que fue cómo una persona de 13 y 14 años, en la época del Holocausto, 1943, 1944, si hubiera tenido Instagram y un celular, cómo lo hubiera narrado y cómo lo hubiera contado. Y esa premisa es lo que lo hace muy poderoso, porque es como lo hubiera narrado en una plataforma que hoy en día todos usamos. Yo particularmente siempre me ha encantado el tema de la Segunda Guerra Mundial y todas las historias alrededor de esto, y yo tengo que confesar que cuando compartiste esa noticia y cuando empezamos a ver la cuenta, yo he visto, no sé, en mi vida creo que no tengo un número finito de películas, documentales que he visto acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero la manera de relacionarme con esa historia, la manera de sentir realmente emociones viéndola, más allá del video, yo creo que nunca lo había experimentado. Yo creo que ese día te lo escribí y dije, verga, lo que yo acabo de sentir viendo esta historia en esta plataforma, jamás lo hubiera sentido, por ejemplo, en el cine o en la televisión. Porque más allá de ver el video, más allá de ver un simple story en video, narrando o recordando un día de la historia, en el momento que la persona hacía encuestas, en el momento que la persona agregaba Best GIF, friend. pero que era ese GIF que colocaba en ese momento, por ejemplo, me marcó un momento sin tratar de spoilear nada, porque creo que se lo pueden ver todo el mundo, pero hay una simulación de cuando la muchacha está viendo en el cine una propaganda de Hitler, y ella está grabando con su celular a Hitler, pero pone un sticker que dice, como los GIFs que usamos hoy en día, porque todo el mundo le hace caso a este hombre. Puede sonar muy sencillo, pero el nivel de reflexión que eso me genera a mí de la persona, porque esas herramientas son las que yo uso hoy en día para contar cualquier estupidez, te lleva a otro nivel de, otro nivel de profundidad del mensaje realmente. Y Eva Stories está contado en el formato vertical, Sí. pero no tiene nada que ver con formato. Tiene que ver con la narrativa. 100%. Tiene que ver cómo una secuencia me lleva a otra. Tiene que ver cómo veo y entiendo el paso del tiempo. Tiene que ver cómo voy narrando de cómo pasa una persona libre a ser una persona apresada a una persona en un campo de concentración. Tiene que ver en la transformación social que se está contando. Y está hecho y producido, pensado para esos 15 segundos. Entonces no se trata de formato, se trata de narrativa. Y el timeline solamente lo único que tiene es el póster, el como decías, póster de la película, por de decirlo la de alguna película. manera, sí. Es decir, solamente lo puedes vivir en historias. Es que yo creo que si hablamos realmente de creatividad nativa, de publicidad nativa, uno de los grandes retos que en verdad cualquier persona tiene para pensar o llegar a grandes cosas como esta es cómo realmente yo entiendo las diferentes herramientas que tiene cada plataforma y cómo esto puede enaltecer o agrandar la historia que yo quiero contar. Porque, por ejemplo, hubo un pensamiento, tú lo ves en la cuenta de Stories, la manera en que usan los highlights, Sí. para realmente, porque lo Destacar. lo hemos contado es que el Eva Story está basado realmente en una historia real de un diario de una muchacha que escribió día a día lo que estaba viviendo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, utilizar los highlights para realmente guardar día a día lo que esa persona vivía, tal cual como lo hacía en el diario, es la traducción digital de lo que esa persona vivió en aquel momento. Y hay dos cosas que me llaman la atención de esto poderosa. Una, 41% de los americanos manifiestan desconocer lo que sucedió en el Holocausto. Imagínate cómo sería ese dato a las personas que tienen entre 13 años y 25 años, que no Date, saben eso. claro. Y yo te voy a decir algo, Juan. Libros existen, Millones. películas existen, páginas web existen, pero esos 41% lo desconoce. Esta plataforma y este lenguaje acerca, porque es una identificación de lo que yo estoy haciendo, de cómo yo cuento mis cosas, con una realidad vivida. Y la producción es tan brillante que transforma el cómo los que contamos historias entendemos cómo debemos hacerlo. Es un antes y un después de cómo utilizar la comunicación nativa en una plataforma. Pero toca decir algo arrechísimo, John, y es que ¿cuál es el objetivo de esta campaña, por ejemplo? Yo pudiera decir que, bueno, uno de los objetivos era que las nuevas generaciones realmente tengan en cuenta lo que sucedió, porque al pueblo, a Alemania, le obsesiona el tema de nunca olvidar, nunca más. Sí. Y por ende, todos los años rememoran esto, por eso hay una cantidad, uno va a Alemania hoy en día y todo es un tema de jamás se nos olvide lo que vivimos. Pero las nuevas generaciones realmente lo están olvidando, porque hay libros, hay documentales, pero la atencionalidad de ellos no está en esas plataformas. Así es. Entonces, ¿por qué se elige Instagram? Obviamente se elige Instagram porque es la plataforma donde realmente esa audiencia está hoy en día dedicándole su atención. Pero además, no es solamente contársela de la manera en que yo la contaría en el cine. ¿Cuáles son las herramientas comunicacionales que esta generación está usando en esas plataformas? Y ahí es cuando el mensaje cala de manera brillante. Cuando la primera vez que yo vi la cuenta, tenía 600.000 personas. 24 horas después tenía 1.200.000 personas. 10 horas después tenía casi 2 millones de personas. Es decir, ahí es cuando realmente el mensaje comienza a calar. Cuando yo lo hablo en los códigos correctos, en la plataforma correcta, con el mensaje correcto a una audiencia. Y esas fueron las personas que siguieron la cuenta. Pero CNN, Todo el mundo. BBC, Claro.
Telegraph, El País, todo el mundo está hablando de esto. Es decir, lograron poner el tema del holocausto de nuevo en la conversación. Algo que me llamó la atención. Yad Vashem, el organismo israelí que está encargado de mantener la memoria histórica del holocausto, manifestó su aprobación por contar este tipo de historias en las plataformas sociales. Pero hay un grupo de personas, judíos en Israel, que sienten que contar la historia de esta manera es una banalización de las historias. Mi reflexión sobre eso, estamos utilizando un nuevo canal que entiende mejor. El hecho de utilizar un sticker y un meme no significa que estás banalizando, significa que estás logrando conectar con las personas que utilizan sticker y memes. Entonces, la adaptación de los mensajes para que lograr mejor entendimiento es una brillantez. Eva Stories es tal vez el icono más importante de la utilización de la comunicación y la creatividad nativa que podemos reconocer en estos momentos. Y cuando uno escucha, bueno, obviamente a generaciones más antiguas decir que el contar esa historia de esa manera banaliza un poquito el hecho, yo creo que estás banalizando el significado de estas herramientas, como nos pasa todos los días. Sí. Hay gente que dice, bueno, no, haz un GIF. Bueno, usamos esa broma ahí para hacer una encuesta y no nos damos cuenta de la profundidad de estas herramientas. Yo creo que al final se trata, y creo que siempre me voy a mantener en esto, es realmente entender dónde está la atención de las personas y cómo podemos hacer el switch de pasar de los modelos de persecución o promocional a realmente a todo lo que yo haga, cómo aporto valor. Ahí es cuando vamos a empezar empieza a usar lo que tú decías al principio, que yo voy a dejar de sentir interrupción, sino yo mismo voy a querer buscar los contenidos, porque todo lo que yo vea me aporta valor. Y yo creo que esa es la real transformación que tenemos que hacer, tanto en la creatividad de contar historias como en la creatividad comunicacional de marcas. Es así. Y la invitación es que cada vez que utilicemos un formato o una plataforma, entendamos cómo lo está usando la comunidad y cómo puede transformar mi historia hacia esa adaptación de mensaje. No se trata de un formato, no se trata de un tamaño, se trata de un lenguaje. Y cómo realmente día a día yo puedo entender mejor las herramientas para enriquecer las historias que día a día queremos todos contar. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks. @Juan Sofá en todas las redes. Esto fue Dementes Podcast. Llévatelo.